Se abre la sesión, ¿Se va? Estamos en quórum. pero no podemos tomar acuerdos, pero sí podemos escuchar. O sea, no debiera, pero sí, pero Y ahí llegó la diputada. perfecto. Bueno, antes de iniciar la sesión, le doy la palabra a la secretaría para que dé lectura a la cuenta, si es que hay. ¿No hay cuenta? Entonces, el día de hoy, en la orden del día, tenemos invitada a la ministra de Salud, la doctora Jimena Aguilera Sangüesa, que nos acompaña el día de hoy, y a la directora de presupuesto, que nos dice que viene en camino, la señora Javiera Martínez Pariña. Obviamente partimos con usted, ministra. Bienvenida y muchas gracias por estar acá. No, preferí no hacer una presentación. O sea, tengo una presentación, pero como entiendo que han estado, hola, buenos días, saludarlos primero. Como entiendo que han estado revisando la temática, me imaginé que tenían temas más concretos que querían como aclarar, pero de todas maneras puedo partir explicando un poco cuál es la situación de la ley Ricardo Soto. Como le parezca, diputado. Proceda, ministra. Ya, Aprovechemos. muchas gracias. Sí. Bueno, como ustedes saben, el proyecto de ley Ricardo Soto y la ley Ricardo Soto tiene por Recording in objeto progress. ay, resolver la problemática de acceso a los medicamentos de alto costo. Y esto es un desafío que estuvo por décadas en el ministerio, incluso desde la misma creación de las garantías explícitas de salud, en la cual en su diseño también se revisaron algunas enfermedades que eran de alto costo, de baja frecuencia, y que tenían pocos, escasos personas o fármacos que estuvieran destinados a ellas, muchos con monoproveedores, lo que dificultaba el que se estableciera una garantía explícita de incorporarlos al GES, dada la imposibilidad de negociar de alguna forma el tema de los medicamentos, el costo de los medicamentos y también a la necesidad de fortalecer todo lo que es el tema de la evidencia para cada uno de esos medicamentos. Esto fue cambiando a través del tiempo, fue progresando en el tiempo, se implementó el GES y siempre quedaron estas enfermedades en una situación más desmejorada, hasta que en el gobierno de la presidenta Bachelet se inicia este proyecto de ley Ricardo Soto, que trata de solventar el problema del acceso justamente a las medicinas de mayor costo y que tienen la situación de los que son proveedores escasos o monoproveedores. Para esta ley se estableció una serie de mecanismos que se han implementado a través de los años. A mí me ha correspondido personalmente trabajar en algunos elementos de ella, como es, por ejemplo, el comité de priorización, y representa ventajas la ley Ricardo Soto para las enfermedades en relación al GES, pero también desventajas. Una desventaja es que es un fondo y el sistema de financiamiento no es como la garantía explícita de salud que se negocia en el fondo en la negociación presupuestaria de acuerdo a las garantías que se quieren establecer. Recordemos que en el GES primero se define un marco presupuestario y sobre ese marco presupuestario se presentan las soluciones priorizadas. En cambio, en la ley Ricardo Soto existe un fondo que por lo tanto es limitado, dentro del cual tienen que incorporarse las distintas enfermedades hasta que se satura el fondo y en ese momento no se pueden incorporar más problemas de salud a menos que se reemplacen o se modifique por disponibilidad, por problemas, por cosas como por ejemplo que el costo de los medicamentos va bajando en el tiempo y va dejando espacio en el fondo para incorporar nuevos medicamentos. Entonces, esa es una desventaja, pero entre las ventajas que tiene el hecho de que es una política de salud universal, como son las vacunas, por ejemplo, es decir, que no discrimina por seguro de salud y que no tenía copago, tiene copago cero, que fue la primera línea que tuvo también copago cero dentro de las políticas públicas de las últimas décadas. Entonces tiene esos beneficios. Dentro de los mecanismos de priorización está la necesidad de que exista realmente evidencia de que los medicamentos funcionan. Eso ya implica un trabajo bastante cuidadoso de comisiones del Ministerio de Salud que son reforzadas con participación de externos, de acuerdo a lo que define la ley. Esa participación también es voluntaria, tiene una serie de inhabilidades para las personas que participan en el proceso de priorización. Yo personalmente creo que esas inhabilidades son bastante difíciles de solventar para tener personas en la comisión. No sé si eso lo vieron ustedes en la discusión, porque hay inhabilidades, multas y sin embargo no hay financiamiento para las personas que participan en la comisión, que es una situación un poco
complicada para obtener personas que participen porque el trabajo de la comisión de priorización es bien intenso y requiere dedicación de a veces un día y medio a la semana, 3 sesiones a la semana. Entonces es difícil pedirle a la gente que sin remuneración eh, esté en ese trabajo, que tenga inhabilidades y posibilidad de multa y no sea remunerada, o sea que yo lo veo como complejo. Sin embargo, es un proceso que es bastante estructurado, transparente, que tiene una serie de protocolos que se usan en el sistema GRADE, que se puede tener conocimiento de la información que llega al comité de priorización. La comisión de priorización fue la primera que incorporó representantes de los pacientes, que también es un tema que es un valor, en el sentido de que también eso permite ayudar a la transparencia de la toma de decisiones de salud, que son siempre complejas porque de alguna forma ellos ven los dilemas a los que se somete la autoridad sanitaria, con situaciones de recursos que son siempre menores que las necesidades, cuáles son los criterios que se utilizan y ellos mismos han participado y van eligiendo personas. Otro aspecto virtuoso de la ley es que tiene esta comisión de vigilancia, creo que es el nombre, que también es conformada por gente de fuera del ministerio y que evalúan el funcionamiento de la ley y que hicieron un informe de su resultado en los primeros años y que yo me imagino que es de conocimiento de ustedes, si no se los enviamos, en el que hicieron una serie de recomendaciones con respecto a la ley. Entonces, en definitiva, la ley ha sido un aporte en el sentido de que ha permitido el acceso a medicamentos de alto costo. Tiene temas que es necesario resolver, como es, por ejemplo, el que sea un fondo que quede topado. Otro tema que es importante resolver es cómo transferir las enfermedades que hoy día son cubiertas por Ricarte Soto hacia el GES, porque cualquier problema que se traslade de Ricarte Soto a GES implica una pérdida de derechos a las personas. Entonces, si bien ese mecanismo podría utilizarse, al GES, al no ser universal y tener copago, eso ha restringido las posibilidades de transferir algunas soluciones hacia el GES y dejar el espacio presupuestario en Ricarte Soto. Y el tercer problema que lo hemos visto en el ministerio es el tema del tope superior para el ingreso de medicamentos a la evaluación, que es un tema más reglamentario, pero que impide que los medicamentos de muy alto costo hayan sido evaluados en la mecánica de la ley Ricarte Soto y nosotros hayamos implementado una evaluación que usa los mismos recursos en el fondo humano, pero que no es parte del mecanismo de Ricarte Soto para lo que estamos trabajando en los otros medicamentos de alto costo. Esto se complementa con las estrategias que tiene el Ministerio para otras situaciones en que hay medicamentos de alto costo, como por ejemplo es el Fondo del Cáncer, y lo que estamos trabajando ahora por los acuerdos de riesgo compartido, que es una posibilidad que nos ayuda a seguir trabajando con medicamentos de alto costo y que estamos implementando y para lo cual se solicitó recursos este año. Eso diría yo como en términos generales. Se han hecho varios decretos, como ustedes saben. No hemos podido renovar los últimos decretos. Estamos en proceso de autorización de un decreto que trata de usar justamente estas eficiencias en el uso de recursos y que está en revisión en este momento en la Dirección de Presupuesto. ¿Algo que agregar, ministra? Abro la palabra a los integrantes de la comisión que deseen realizar preguntas. Yo sé que la diputada Arce tiene varias. Tengo demasiadas, pero voy a resumir. Diputado González, ¿sí? No, se fue por allá porque cree que lo voy a contagiar. Muchas gracias. Yo creo que eso fue una buena estrategia en todo caso. Me está discriminando. Tenemos que cuidarnos porque si alguien falta, de pronto falta un voto para algo, como ayer. Em, es sobre yo sé que tiene que ver finalmente con presupuesto, pero muchas veces es el mismo medicamento, el mismo tratamiento para enfermedades que son distintas, pero el tratamiento es el mismo. Entonces, como este gobierno se propuso grandes transformaciones, creo que una de esas transformaciones debe ser que la ley Ricarte Soto pase de un listado de enfermedades a un listado de tratamiento. ¿Ah? Y lo digo por los invitados que yo propuse a esta comisión de neuromielitis óptica,
que además tengo que decir que me toca de cerca, en donde hay tratamiento que es el mismo tratamiento, mayoritariamente, no hay excepciones, que para la esclerosis múltiple. De hecho, muchas de las personas que están en esa organización empujaron, suponiendo que tenían esclerosis múltiple, ese era su diagnóstico, que se incorporara la ley Ricarte Soto. Y cuando se incorpora la ley Ricarte Soto, unos meses después, algunos de ellos les dicen, usted no tiene esclerosis múltiple, usted tiene neuromielitis óptica. El tratamiento es el mismo, pero no está en el auge. Perdón, no está en la ley Ricarte Soto. Eh, entonces, o sea, no sé si eso está dentro del programa de gobierno, no lo vi, pero de esas transformaciones que hay que hacer, porque si hay dos chilenas, dos personas chilenas que necesitan el mismo tratamiento, que vale lo mismo, porque es el mismo, pero con diagnósticos distintos, ¿por qué a una el Estado la protege y a la otra no? ¿Sí? Eso quisiera saber si a propósito, si no está, podría ser a propósito de la propuesta de esta comisión que se camine para allá. Eso, presidente. Vamos a ir acumulando de 3 preguntas, diputada Arce, una primera, y vamos dando vuelta. Dijo de tres, pues presidente. Ah, tres diputados, me refería. Pero Pero antes se lo puedo hacerlas todas. eh, mo- vamos haciendo rondas para ir dejando responder. Pues, Ya voy a hacer 2 preguntas primero. ya, De perfecto. las 10 que tengo. Gracias, presidente. Saludar a la ministra, a los compañeros también. La verdad es que es muy bueno tenerla acá porque justamente existen varias preguntas y también como comentario, presidente, por su intermedio, quiero decirle a la ministra que todas las organizaciones, por sobre todo los padres, cuidadores, han manifestado la preocupación de que lamentablemente no se les recibe, ¿ya? De manera personal. Eh, lo que también nos toca a nosotros como parlamentarios, a mí me ha costado muchísimo acceder a este ministerio en particular, em, y ahí creo que hay que ver una vía distinta, una vía más colaborativa para trabajar en estos casos, sobre todo pediátricos, que yo creo que nos afectan a todos, y cuando hay un niño enfermo, nos afecta a todos. Ese niño finalmente es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Y en eso le quiero pedir la colaboración a este ministerio para que sea más asequible en ese aspecto. Em, bueno, respecto a casos de atrofia muscular espinal, el protocolo que actualmente rige el acceso al tratamiento cuenta con un reglamento que entregue mayor detalle de los procesos que se sigue. De repente esto está un poquito, no está tan claro. Em, y, por ejemplo, sobre los integrantes de la comisión de expertos, si se han tomado medidas para que ellos, los que integran estas comisiones, no tengan conflicto de interés, y si alguno de los integrantes tiene o ha tenido relación con alguno de los laboratorios, ya que existe una familia en particular que indica que uno de los doctores de apellido Erazo, lo voy a decir con apellido, le indicó a la familia que él no podía suministrarle un medicamento en particular, en este caso son el Gensma, porque él trabajaba en un laboratorio de la competencia, lo cual es extremadamente grave. Y también respecto a los tiempos que se maneja, ¿por qué para las apelaciones, presidente, se cumplen con los tiempos que se dictan en este protocolo, pero para administrar los medicamentos y cumplir con los protocolos de prevención se pasa ese tiempo que se supone que también está estipulado en los protocolos? Gracias. Muchas gracias, diputada Arce. Diputado Palma, ¿usted tiene alguna consulta? Sí, no, yo quería preguntar por su intermedio, bueno, aparte de saludar a la ministra, respecto de regulaciones internacionales en cuanto a estos fármacos de alto costo, porque igual, más allá de lo que la ley Ricarte Soto cubra o el GS, en fin, los distintos planes que tenemos, a mí me deja de sorprender que haya medicamentos, bueno, ahora sabemos que hay otro que vale el doble del Zolgensma, o sea, 3.500 millones, entonces... El Evidis. Evicema, ¿no? Entonces, quería preguntarle a la ministra, por su intermedio, presidente,
si existe alguna regulación internacional respecto de la farmacopea, porque ¿cómo se llega a esos niveles de precio genómico? Eso, gracias, presidente. Muchas gracias. Gracias por las preguntas porque permiten aclarar los procesos del ministerio. Lo que sucede con el tema de los medicamentos, que hay algo que es la pregunta del diputado, em, que hay aspectos que se pueden considerar y otros no. Lo que sucede es que normalmente la evaluación de evidencia es la evaluación de la dupla en problema de salud-medicamento. El medicamento no necesariamente tiene el mismo resultado, a pesar de ser el mismo medicamento y tener el mismo costo, con distintas formas de manifestación de las enfermedades. A pesar de que ciertamente que el tema de la afectación de la mielina es un tema común entre la esclerosis múltiple y la patología que usted mencionaba, se tiene que evaluar la evidencia para cada una de esas duplas enfermedad, eh, intervención. Y esa es la mecánica a través de la cual funciona. Lo que se podría hacer es tratar de incorporar en el proceso de evaluación que se evalúe al mismo tiempo las principales indicaciones para ese medicamento, pero eso no implica que necesariamente vaya a haber la misma evidencia que en el fondo justifique la recomendación técnica de la aplicación de ese medicamento en distintas circunstancias. Y esto es algo que ocurre en la farmacopea. Por ejemplo, hay medicamentos que, por ejemplo, la talidomida, que fue prohibida durante muchos años y sin embargo tiene aplicaciones clínicas que actualmente se utilizan. Y es porque efectivamente tiene un distinto funcionamiento dependiendo de la entidad nosológica, es decir, de la enfermedad de la cual se trate. Entonces, la mecánica de priorización y es la práctica que se realiza, digamos, en todos los lugares. O sea, cuando se habla de que en el fondo se hace una priorización de acuerdo a un sistema estandarizado que es el GRADE, se hace una pregunta para la evaluación de evidencia y esa pregunta es específica en relación al problema de salud al cual se está apuntando con ese medicamento. Por eso yo creo que parcialmente se podría considerar lo que usted señala en el sentido de considerar en la misma evaluación, dado que se va a buscar la evidencia de ese medicamento, las aplicaciones de primera indicación de otras patologías, siempre que también lo soliciten los médicos. Recordamos que la Ricardo Soto, para que entre, digamos, a la comisión hay una solicitud que pueden hacer las agrupaciones o pueden hacer los tratantes de que se evalúe un medicamento y podría tratar de organizarse de esa manera como para que sea más transparente para las personas el por qué para una enfermedad o una cierta presentación sí se aprobó y en otra no. Porque yo creo que genera efectivamente que son dudas razonables de por qué en el fondo se hace para un tema y para el otro no, si no se explica en realidad cómo es exactamente la evaluación de evidencia. Como yo mencionaba previamente, el hecho de que participen representantes de las agrupaciones de pacientes en la comisión de priorización ha ayudado un poco a eso, a que se entienda la mecánica a través de la cual se desarrolla esa priorización. Con respecto al tema, bueno, yo la verdad es que trato de hacer lo posible por recibir a las personas. En el caso de las agrupaciones de enfermedades poco frecuentes, tuve una reunión con ellos hace poco en vísperas de la conmemoración del Día de Enfermedades Poco Frecuentes, en la que se les informó del tema de la oficina y estuvimos ahí un momento para juntarnos con ellos y que efectivamente, es cierto, me piden audiencia. Lamentablemente no siempre tengo el tiempo físico como para recibir esas audiencias, pero vamos a hacer esfuerzos en efectivamente que tratar de recibirlo. En general los reciben personas del ministerio, pero yo entiendo que muchas veces los padres quieren ver a la ministra. Yo he recibido a muchos padres, en todo caso, de niños con distintos tipos de situaciones, pero bueno, pues se puede hacer, siempre se puede mejorar un poco ese tema si es algo tan sentido para las agrupaciones. En todo caso, en la reunión que estuvimos en el ministerio, en el Salón Alma Ata, estaban muchas agrupaciones de enfermedades poco frecuentes y la verdad es que fue una buena reunión, ellos lo tomaron bien y yo creo que, bueno, hay que hacer más esfuerzos de tener una relación cara a cara, pero la verdad es que las distintas obligaciones del ministerio hacen difícil también recibirlos a todos con la frecuencia que quisieran. Lo misma queja tengo yo de los parlamentarios que también, o sea, como que cuesta armar, o sea, recibirlos en poco plazo. A veces, por ejemplo, también están los alcaldes que vienen el mismo día, que pasan por Santiago. En el fondo hay que
tratar de armar toda esa situación en la agenda que es un poco compleja. Hola, ¿cómo estás? Siéntese acá, ¿no? Con respecto a la atrofia muscular espinal, eh, bueno, nosotros en realidad para el cuadro de atrofia muscular espinal hemos hecho un esfuerzo tremendo de financiar los tratamientos para los niños. Eso desde que yo llegué como ministra y que ya existía una primera comisión para enfermedades poco frecuentes y empezó a haber más presión efectivamente respecto a la cobertura de este medicamento, que es un medicamento de alto costo. Tuve gestiones con la ministra de Argentina y la ministra de Brasil para saber qué es lo que estaban ellos cubriendo y empezamos a trabajar un protocolo. En una primera instancia se hizo una comisión de evaluación que fue ad hoc para un caso, que eso fue solicitado de hecho por la presidencia, y de ahí nosotros establecimos la conformación, la revisión de evidencia que demostró que efectivamente hay alguna evidencia respecto a este medicamento de alto costo y que por lo tanto en un cierto espacio o temporalidad, como una ventana terapéutica, podría tener mejor resultado. Esa ventana terapéutica en primera instancia era de 6 meses y ahora es de 9 meses, tratando de también homologarnos con lo que sucede en los países vecinos, porque eso también para la gente es difícil de entender que un país tiene una situación y otro otra. Y justamente hemos tratado de trabajar en eso. Y de establecer estos acuerdos de riesgo compartido. A pesar de que nosotros no teníamos en curso el acuerdo de riesgo compartido, dada la necesidad de estos niños y la urgencia, nosotros hicimos una reasignación presupuestaria y sacamos fondos en primera instancia para el primer tratamiento de los fondos de la Subsecretaría de Redes para financiar a la primera persona. Esto implicó un trabajo bien complejo, primero, de conformar un comité de especialistas. Los especialistas médicos que son tan especializados en un tema específico, es habitual que trabajen en proyectos de investigación de laboratorio. Y eso es un problema que tiene todas las organizaciones que trabajan con expertos. Por eso uno les pide normalmente declaraciones de intereses y que se aclaren qué tipo de relación tienen, para aclarar de que cuando la persona es muy especializada en un tema, normalmente ha tenido un trabajo o ha trabajado en proyectos de investigación y es habitual que exista esa situación. Por lo tanto, es importante el aclarar efectivamente si hay algún interés específico en relación con esos medicamentos. O sea, el pretender que no tengan no hayan tenido nunca un clínico contacto que es distinto, por ejemplo, a mi especialidad, yo soy epidemióloga. Yo no trabajo, nunca trabajé en clínica. Entonces, en las comisiones de la OMS, que hacen que uno declare todo, siempre para los saludistas es como más fácil porque uno si se va a los laboratorios se va nomás. Y antes no tienes ninguna relación con ellos y estás totalmente, en general, apartado del tema del conflicto con la farmacia, salvo que uno trabaje en algún proyecto concreto de eso. Por lo tanto, hay una situación en que es difícil tener especialistas subespecialistas que nunca hayan tenido relación con algún tipo de laboratorio que investigue justamente este tipo de medicamentos, porque normalmente los laboratorios tratan de enrolar pacientes para probar los medicamentos y eso lo hacen a través de los clínicos. Esa es la forma como funciona. Con todo, nosotros logramos conformar una comisión de especialistas. Fue complejo porque no teníamos el financiamiento. Entonces también era difícil pedirles que trabajaran, esto también es ad honorem, en algo que todavía no tenía un financiamiento concreto. Finalmente logramos armar la comisión y pedir que evaluaran los antecedentes y después yo pedí que fueran personalmente a evaluar a los niños que eran candidatos o que habían llegado de alguna forma a través de las agrupaciones o de los médicos tratantes que tenían atrofia muscular espinal y a la fecha se han evaluado 9 niños y se han financiado 6 tratamientos. Hay 2 niños que se financiaron previamente por donaciones, hay un niño que se financió por judicialización y hay otros que son 6 los que nosotros hemos financiado, primero con reasignación de Subsecretaría de Redes y después hemos ahí arreglado entre el servicio de salud de donde viene el niño. Se ha tratado de tener financiamiento para los medicamentos mientras en el fondo regularizamos toda esta situación de los acuerdos de riesgo compartido en forma más formal durante este año que ya tenemos los recursos. Con el laboratorio productor, en todo caso, se está trabajando en un esquema de pago similar al del acuerdo de riesgo compartido, así que se paga una cuota y no se paga todo el medicamento de una vez. Y esto se puede implementar cuando realmente existe evidencia de que el medicamento tiene un resultado
y normalmente son proveedores únicos de ese medicamento, por eso finalmente uno tiene que negociar con ellos. Con respecto a las acusaciones que se han levantado de algunos médicos, la verdad es que ese médico en concreto ha indicado el medicamento a otros niños, porque es parte del trabajo que se está haciendo, así que yo no tengo evidencia de que no se le haya indicado a alguien por razón de que tenga algún conflicto con un laboratorio. Los temas que hemos tenido es si los niños cumplen con los requisitos que definió la comisión, por eso me acompaña el doctor Fernando González, que es pediatra y que ha estado trabajando en todo este tema de la conformación de la comisión, por si tenían más dudas, que es asesor mío en el gabinete. Pero el conflicto es la edad que tiene el niño, que son los temas que han ocurrido por la ventana terapéutica y que hemos tratado de homologarlo a lo que se está haciendo en otros países, la condición en la que está el niño. En un primer momento, por ejemplo, cuando se empezó con el protocolo, no se recomendaba para niños que habían tenido otro tratamiento. Finalmente eso también se superó. Que las condiciones, por ejemplo, el niño no tiene que estar en ventilación mecánica, pero a ventilación mecánica a raíz del curso natural de su enfermedad, no porque tengan un cuadro agudo y requieran por un momento una ventilación mecánica. Entonces, esos elementos están presentes en el protocolo que fue formalizado y en este momento ya en el año que empezamos a trabajar en esto ya existe una comisión formal, existe un protocolo formal. Existe un financiamiento autorizado por la Contraloría en la forma que estamos funcionando. Existe el acuerdo de riesgo compartido autorizado por la DIPRES para la contratación de 2 profesionales. Y está la línea de trabajo ahora abierta para no solo esta enfermedad, sino que otras enfermedades de esta misma naturaleza. Y con respecto al tema de los costos de la industria farmacéutica, la verdad es que no hay una regulación internacional respecto al precio de estos medicamentos. Nosotros nos vamos a ver enfrentados cada vez más en el futuro a medicamentos de altísimo costo, porque la ciencia ha avanzado mucho y estos medicamentos nuevos lo que hacen es una corrección a nivel ya genética de la enfermedad. Y eso ha implicado muchos años de investigación que en enfermedades que son poco frecuentes, por lo tanto, tampoco van a recuperar esa inversión que ha hecho el laboratorio en el volumen de pacientes que van a atender, porque siempre va a ser un volumen restringido. Entonces son medicamentos que probablemente van a ir bajando de precio, como hemos visto nosotros en Ricardo Soto en la medida que se empiezan a utilizar, pero es difícil que lleguen a un precio, dependiendo de la patología y de la frecuencia, mucho más bajo, porque en el fondo eso no tiene regulación, son las leyes del mercado. Y la industria va investigando y desarrollando, invirtiendo mucho en el desarrollo de drogas y de la verdad es que de todas las que se investigan son pocas las que llegan a tener resultados. Y todo ese costo en el fondo se transfiere al precio que cobran por los medicamentos. Vamos a dar una segunda ronda. Perfecto. Sobre el punto. No, ministra, solamente comentar que me llama igual la atención que Novartis, por ejemplo, donaba 5 dosis, después donó 3 y bueno, se fue extinguiendo eso. Entonces, eh, ¿perdón? Claro, pero algo pasa ahí que igual inicialmente hacen una donación significativa y una cosa. Ujú. Claro, que en el fondo, perdón por su intermedio, diputado, justamente son las estrategias que utilizan a veces para ingresar medicamentos. Por ejemplo, el tema de los ensayos clínicos, que es una alternativa para las personas. A través de ensayos clínicos se van enrolando pacientes y algunos reciben el tratamiento versus un tratamiento estándar normalmente, sí que existe. Y eso implica efectivamente que hay un acceso. Y posteriormente, claro, hay estrategias que son de ingreso al mercado en el fondo y por eso hacen donaciones, porque están esperando que a posteriori empiece a haber experiencia en el uso del medicamento y se empiece a adquirir. Claro, pero eso no está regulado de alguna forma, es así por nosotros, digamos, no tenemos ninguna posibilidad. De hecho, esas donaciones ocurrieron antes de esta administración y nosotros ya cuando entramos ya habían existido esa situación. Tampoco tengo tan claro cómo fue que se definieron los niños que recibieron la donación. Lo que yo puedo dar cuenta es de que el trabajo de que nosotros estamos a cargo de este tema
para formalizar, transparentar y regularizar todos los procesos relacionados justamente con este medicamento y esta enfermedad que entendemos que tiene un alto interés en las personas y también en el presidente, que ha tenido un cuidado especial en relación a distintas situaciones familiares que le han manifestado en relación a a la atrofia muscular espinal. Y todo el trabajo que hemos hecho nosotros en ese sentido ha sido justamente para acompañar a la familia. Los niños no solo tienen acceso, y los que no han tenido acceso a este medicamento en cuestión son acompañados, hay otros beneficios sociales, incluso para acompañamiento de la familia, a hospitalizaciones domiciliarias que están apoyadas, el acceso a otros medicamentos, algunos que están judicializados, pero en general hay como un acompañamiento de todas estas situaciones, no solo en relación al acceso al medicamento específico. Antes de darle de nuevo la palabra a la diputada Arce, yo voy a hacer dos preguntitas a la ministra. Sí, el director de Senabas nos informó que el 14 de febrero de 2024 de este año se implementó el primer acuerdo de riego compartido en Chile, lo cual yo y creo que todos los integrantes de esta comisión aplaudimos y valoramos tremendamente, producto de que todos los anteriores acuerdos de riego compartido en verdad habían sido compras por volumen. Ahora bien, el resultado clínico mediante el cual se hace este acuerdo de riesgo compartido es el fallecimiento del paciente, lo cual es el resultado clínico más básico para hacer acuerdo de riesgo compartido, lo cual no quita que valoremos el hecho de que se haya implementado por primera vez en Chile un, un mecanismo que venía latamente y largamente tratándose de implementar. ¿Cuál cree usted que son los pasos venideros, ministra, para continuar avanzando en esta materia? Esa sería una pregunta sobre acuerdo de red compartido. Y también recibiendo a múltiples agrupaciones de pacientes cuyos pacientes reciben o son parte de los programas de ventilación mecánica invasiva y no invasiva de la red asistencial, nos plantearon distintos elementos que pudieran ser no tan regulares, como por ejemplo la mantención de los equipos de ventilación mecánica que se hacían muy largamente, más allá de lo razonable en los distintos dispositivos, sea por las empresas que se adjudican la licitación o cuando lo hace directamente la red asistencial. Y también con respecto a que los insumos para dichos ventiladores mecánicos no son suficientes para completar el mes y las familias tienen que ir adquiriendo el delta de dichos insumos. El subsecretario de redes, el doctor Salgado, se comprometió aquí en realizar una auditoría o un estudio interno del Ministerio de Salud para levantar si efectivamente estas situaciones están ocurriendo en la red. Y como obviamente este estudio va a ser un poco más prolongado que el mandato de esta comisión, que finaliza esta semana, él se comprometió a enviar dicho informe a la Comisión de Salud para que lo recibamos. Entonces, la pregunta va en la línea de si usted también pudiera comprometerse a velar porque ese informe nos llegue a la Comisión de Salud de esta Cámara, donde podamos conocer si efectivamente esto que nos han levantado las agrupaciones de pacientes ocurre efectivamente en este programa de ventilación mecánica invasiva y no invasiva domiciliario, y qué medidas se van adoptando. Esas serían mis dos preguntas, diputada Arce. Gracias, presidente. Voy a avanzar con dos preguntas, pero para cerrar el punto anterior, qué bueno que la ministra nos puede explicar y transparentar que muchos de los doctores, que hay pocos especialistas y por lo tanto muchos de los doctores que conforman la comisión han tenido trabajos con laboratorios. Solamente me parece prudente, y es solo una sugerencia, ministra, por su intermedio, presidente, que cuando ellos entren a esta comisión, quizás no estén prestando servicios o no estén trabajando en ese momento con laboratorios. Creo que el conflicto de interés es peligroso, tanto así que al parecer le costó la vida a un pequeño que se llamaba Lucas Morales. Usted debe saber del caso. Y ante la denuncia de un posible conflicto de interés, entendiendo que el doctor Erazo ya no pertenece a esa comisión de expertos, em, yo al menos lo hubiese investigado internamente. Me parece que un caso peligroso, tanto así que hoy día los padres se encuentran en un proceso de denuncia, de demanda,
pero insisto, le costó la vida a un bebé, hay una familia que se destruyó producto de una negligencia, aparte ese es otro tema, pero también aquí hay un caso de que no entregan nunca la receta. Yo no sé si eso es un mandato del MinSal directamente, está el diagnóstico, pero no se entregan las recetas. Y eso también para saber si es parte del protocolo o es una decisión que toma quizás cada uno de los profesionales. Sobre la posibilidad de tener un diagnóstico oportuno y preventivo. La semana pasada la Subsecretaría de Salud Pública nos comentaba el proyecto de pesquisa neonatal ampliada, pero quisiera saber cuáles son las enfermedades que se van a sumar, cuántas, y si de verdad hay disponibilidad presupuestaria, que ella misma nos comentaba que hasta el momento no se había podido llevar a cabo porque Hacienda no daba el pase. Entonces, ahí qué falta, ministra, porque quizás nosotros acá también podemos ayudar, empujar y presionar para que eso efectivamente dé el paso y se concrete. Y sobre la judicialización de los casos, son más de 80 los que se acumulan por recursos de protección y una parte importante de estos han surgido en este gobierno, especialmente en su periodo, ministra. ¿Cuántos son los gastos que implica para el ministerio a través de FONASA esta judicialización de estos casos? Y en lo que resta de su mandato como ministra, ¿se va a mantener esa figura de constante judicialización? Gracias, presidente. ¿Algún otro integrante? Ministra. Ya, muchas gracias, presidente. Agradezco el que feliciten los acuerdos de riesgo compartido. Yo creo que ha sido una gestión importante y reconocer el trabajo de Andrea Guerrero, que me acompaña, que está a cargo de la oficina de GES y Ricardo Soto, que ha participado en ello. Esto ha significado el trabajo también con especialistas argentinos que tenían más experiencia que nosotros, y ha sido muy positivo. Ciertamente que los outcomes, o sea, los resultados que se evalúan en la primera instancia son más básicos, pero bueno, eso implica que tenemos que seguir avanzando hacia el futuro en tener evaluaciones que impliquen otros outcomes que permitan hacer estos acuerdos de riesgo compartido. ¿Cómo va a seguir implementándose esto? Como les mencionaba, nosotros este año tuvimos una aprobación de 2 personas para implementar los acuerdos de riesgo compartido, a pesar de lo cual lo implementamos antes, que sin presupuesto igual hicimos el tema de la compra y finalmente la Contraloría lo aprobó y se materializó este primer acuerdo de riesgo compartido, y eso significa para nosotros desde el punto de vista institucional generar la unidad con las 2 personas que van a trabajar en esto y ver el tema financiero ahora en la discusión de presupuesto con la directora de presupuesto, ver las disponibilidades y justamente balancear el tema de la judicialización, de los fondos de judicialización con acuerdos de riesgo compartido, porque de alguna forma hay dinero que se está empleando y al no haber un acuerdo, en el fondo por judicialización, nosotros estamos obligados a comprarlo al precio que sea, porque hay una orden judicial y que además hay que cumplirla en un corto plazo, y eso implica una imposibilidad de negociar precios, por lo tanto es menos eficiente que el tomar una forma más negociada de acceso a estos mismos medicamentos. Y así que esa es la mecánica que se va a seguir para implementar esto y que permita y ser incorporada para otros medicamentos de alto costo. Ahora, respecto, por cierto, que me comprometo a apoyar el tema de la revisión de la ventilación, del tema de la ventilación. Em, con respecto al caso del niño de Lucas, que yo estoy plenamente consciente de su existencia y de que nosotros solicitamos que se evaluara justamente para recibir el medicamento, que lamentablemente en el periodo entre que se solicitó la evaluación y finalmente se evaluó, el niño tuvo una complicación, lo que lo dejó de alguna forma en una situación muy compleja para recibir el medicamento y finalmente falleció. Yo lamento mucho la muerte de Lucas. Hizo una auditoría de muerte del fallecimiento de Lucas, como todos los menores de 1 año, y de hecho se le entregaron a los padres los resultados, que fue parte del compromiso del mismo ministerio con ellos. Él falleció en abril, entiendo, del año pasado. Sí. Y bueno, y se le entregaron los resultados de la auditoría. Yo entiendo que la familia esté recurriendo porque es su derecho a todos los procesos judiciales que
que corresponda. Pero en el caso de este niño lo que ocurrió es que en la evaluación él estaba ya en una situación compleja. Eso es los antecedentes que nosotros tenemos, más que el tema de que si no si se le negó o no se le negó una receta. Nosotros no podemos negar que un médico haga una receta. O sea, los médicos tienen derecho a hacer las recetas médicas. Lo que sucede es que cuando el medicamento no está registrado, existe una natural resquemor del mismo médico de recetar algo que no se puede entregar. Y como son temas más, algunos más conocidos, etcétera, a veces preguntan al ministerio y si preguntan ellos, nosotros decimos, bueno, lo vamos a someter a la evaluación para que no exista esta situación de que se le recete algo que finalmente no esté totalmente indicado, porque son enfermedades raras. O sea, la verdad es que la generalidad de los pediatras no tiene entrenamiento en la evaluación y tratamiento de estos pacientes. A veces ocurre que incluso los pacientes van a exigir la receta a los médicos, también ocurre eso. Y también nos han llegado denuncias desde ese otro punto de vista, que llega el paciente exigiéndole la receta de un medicamento que no está disponible en el país. Entonces, son problemas complejos. Nosotros, como le digo, no podemos prohibirlo, pero sí normalmente los médicos, algunos no preguntan y algunos consultan, y si consultan, nosotros les indicamos que es mejor que evalúen al paciente por la comisión para ver si tiene la indicación del medicamento. Em, y respecto a la pesquisa, nosotros efectivamente tenemos un proyecto de pesquisa de enfermedades neonatal que se ha presentado varias veces a la solicitud de presupuesto. Este proyecto que fue bien evaluado por el Ministerio de Desarrollo Social. Cuando yo llegué ya se había presentado y no obtuvo financiamiento. El año pasado lo presentamos y solicitamos que se priorizara y no obtuvo financiamiento. Estábamos en conversaciones con la directora de presupuesto si podemos, porque no es un proyecto de tan alto costo, si podríamos hacer algún tipo de reasignación, pero lo estamos evaluando con la dirección de presupuesto. Nosotros tenemos interés en implementarlo. Entendemos que la pesquisa oportuna significa ahorro en el futuro, porque los niños se tratan antes de tener complicaciones, y es en razón de ello que fue bien evaluado y que lo hemos presentado a financiamiento, pero es algo que seguimos trabajando. ¿Y cuántas enfermedades? Eso no sé si tienen ahí, si lo pueden, Lo se habíamos lo pueden. pedido mediante un oficio. Ah, Eh, sí, se lo pueden entregar. nos lo podría entregar para no gastar Sí, el tiempo en un sí. listado. Sí, el proyecto, como se hizo antes de que empezáramos con el acuerdo de riesgo compartido, no está en el listado de la atrofia muscular espinal, pero la vamos a evaluar ahora, porque como no Perfecto. tenía acceso a terapia, no tenía mucho sentido buscarlo. Sí. Bueno, yo también tengo a continuación dos últimas preguntas para la ministra. Eh, bueno, todos conocemos que desde promulgada la ley Ricardo Soto se han incorporado 27 tecnologías y lamentablemente se estancó el avance de esta política pública, de paso que los saldos finales también de la ley Ricardo Soto año a año, desde el año 2021 empezaron a disminuir los saldos finales de 183.000 millones a 158.000 millones y el 2023 en 138.000 millones. Todavía el informe de sustentabilidad financiera del mes de marzo del 2024 no está disponible, pero estamos atentos a poder ir viendo la evolución del fondo, porque también nos plantea la viabilidad de la ley Ricardo Soto en el futuro sea para los pacientes ya incorporados, o sea, para las tecnologías ya incorporadas, para los pacientes de las tecnologías ya incorporadas y por supuesto de la eventual incorporación de nuevas tecnologías. En ese sentido, se le planteó al menos, según hemos sabido, a las agrupaciones de pacientes que se incorporarían tecnologías que no incurrían en gasto financiero para el fondo adicional. Pero aquello fue planteado a la agrupación hace un largo tiempo atrás y lamentablemente no se ha concretado esta incorporación de tecnologías sin gasto presupuestario. En ese sentido, ¿cómo podemos darle una respuesta o qué podemos esperar en el futuro sobre la ley Ricardo Soto, lo que corresponde obviamente al Ministerio de Salud, que finalmente administrar el fondo en los términos que va existiendo? ¿Se van a poder incorporar estas nuevas tecnologías? ¿Es algo que está esperando y qué le faltaría para ello?
diputada Arce, Sí, muchas ¿alguna gracias. otra pregunta? Para, Ah, sí, es que para acumular dos ya. preguntas y así hacerlo un poquito más. Sí, solo para cerrar uno de los puntos anteriores, presidente, es que sería bueno que los especialistas neurológicos o de otra especialidad pudiesen entregar la receta. Yo no soy experta en la materia, pero lamentablemente en Chile, cuando hay algún integrante de la familia que tiene alguna afección de salud que lamentablemente no puede ser cubierta tanto por el sistema público como el privado, las familias siguen haciendo bingos, siguen haciendo rifas y hay campañas grandes que han logrado juntar sumas de dinero impresionantes, ¿ya? Eh, entonces ellos, y quizás acá ustedes como ministerio tienen que hacer la aclaración, porque siento que las familias guardan la esperanza de que si ellos logran juntar el dinero, van a poder adquirir y acceder a este medicamento, pero por vía de la receta. La receta no se entrega. E insisto, hay varias campañas que han logrado juntar una suma millonaria, pero finalmente son una esperanza porque nunca se les va a poder entregar la receta como lo que le pasó a Emiliano, por ejemplo. Em, sobre la estadística y el registro de los pacientes con enfermedades poco frecuentes, ¿qué medidas se han tomado para hacer una trazabilidad y estadística sobre estos casos? ¿Contamos como país con un registro realmente fiable? Lo consulto porque por lo demás tuvimos la oportunidad de solicitar esta información al CEREMI de Salud, lo cual esa información jamás llegó. Gracias, presidente. Sí, muchas gracias. Si le parece, parto por lo último. Sobre el registro de enfermedades poco frecuentes, nosotros tenemos, claro, un registro detallado de los niños que están siendo cubiertos o de las personas que están siendo cubiertas por la ley Ricarte Soto o por el GES. Eso sí lo tenemos con todo detalle. Pero efectivamente nosotros tenemos el compromiso de avanzar en un registro y está dentro de la propuesta de proyecto de ley de enfermedades poco frecuentes que está en el Senado en este momento y que nosotros comprometimos una indicación que entiendo la Dirección de Presupuesto ya aprobó el informe financiero que incluye el registro. O sea, ahí va, sí. Claro, ahí está, eso fue lo que me dijeron ayer. O sea, dentro de los compromisos nuestros en esa ley está justamente el registro, porque los registros parece que son fáciles, pero no son tan fáciles, que nosotros que hemos trabajado muchos años en eso, no es tan fácil. O sea, los médicos no es fácil que informen de los pacientes que atienden, que notifiquen, porque para que la notificación tenga éxito tiene que significar un beneficio muy directo para que lo perciba también el tratante y tenga el incentivo como para registrar esos antecedentes. Y entonces, en ciertas circunstancias, en realidad hay que ir a buscar la información. Entonces hay que generar los mecanismos a través de los cuales se va a buscar. Nosotros ahora también tenemos, que es lo que ocurre con los registros de cáncer, por ejemplo, ahora tenemos la ventaja que además estamos avanzando en la ley de interoperabilidad de fichas clínicas, que también va a permitir a través para los que tienen autorización, que es la autoridad sanitaria para fines bien concretos, como por ejemplo un registro de cáncer, si es que tiene respaldo legal, un registro de enfermedades poco frecuentes, si tiene el respaldo legal, podamos requerir esa información. La información de diagnóstico es información sensible. A mí me correspondió modificar el decreto de enfermedad de notificación obligatoria y no es tan fácil amparar en los registros de enfermedades, no es simplemente una circular del ministerio, sino que tiene que ser un reglamento aprobado por ser una enfermedad sensible. Incluso el registro de cáncer a nosotros nos costó varios meses que se aprobara el que se pudiera ir a buscar información de esos pacientes por todos los temas de restricción que tenemos que tener y de cuidado con datos sensibles. Entonces, parte de lo que tiene que tener la ley es autorizar el que podamos recabar esa información, porque en el código está muy claro cuando son enfermedades de notificación obligatoria porque tiene una externalidad en el caso de las enfermedades transmisibles. En el caso del cáncer tuvimos que justificarlo en relación al acceso a beneficios y poder dimensionar adecuadamente, por ejemplo, las garantías explícitas de salud, pero no es así automático. O sea, es parte de el amparo legal nos va a permitir establecer este registro. En cáncer también está la ley de cáncer que nuevamente lo reitera. Entonces, en el proyecto de enfermedades poco frecuentes va a estar el tema del registro. Ahora, la receta, como le digo, nosotros hemos hablado con los pacientes, con la familia de Emiliano, yo he hablado en más de una oportunidad. También hay que entender que las personas frente a un diagnóstico tan ominoso como son estas enfermedades y la atrofia muscular espinal, uno no les
o sea, ellos tratan de mantener una esperanza respecto al tema del acceso a medicamentos. En este caso en especial se le ha explicado de que en realidad no tenemos información de que el medicamento lo vaya a beneficiar. Y eso para nosotros, del punto de vista del uso de los recursos públicos, que además son limitados, nos impide a financiar un tratamiento del cual no tenemos ninguna prueba de que le vaya a ayudar en algo. Y eso se lo hemos explicado en múltiples oportunidades. Hemos contactado a los médicos que han hablado con ella, médicos brasileños, etcétera. Hemos tratado de buscar toda la información de si hay protocolos experimentales en el cual se pueda incorporar y la verdad es que no se ha encontrado una alternativa, pero se les ha explicado. Y lo que sucede es que el tema de la esperanza que tienen las personas, es difícil aclarárselo para los mismos clínicos que están enfrentados en el contacto diario, porque no es mi caso, que yo estoy en el ministerio, no estoy viendo al paciente y a su familia, a pesar que a veces igual los veo, pero en la presión continua es bien compleja la situación que se establece, porque la familia quiere tener una esperanza, pero también los médicos tienen que tener alguna seguridad de que lo que están recetando, especialmente si es un medicamento de un costo tan exorbitante, va a tener alguna cierta evidencia de que le va a beneficiar. No es recetar una aspirina o una penicilina, estamos hablando de sobre $1 millón. Entonces, eso lleva a que ciertamente hay gente que lo ha recetado y hay otra gente que ha consultado y en la consulta se aclara si efectivamente en la presentación que tiene el cuadro, en las características que tiene el niño, el curso natural que ha tenido, si en ese momento no es que le vaya a hacer mal el medicamento, pero si se justifica en el sentido de que hay alguna prueba de que le vaya a beneficiar o no. Eso es lo complejo y yo entiendo el tema de que efectivamente se hacen rifas. Normalmente, de hecho, cuando yo tomo conocimiento de eso, normalmente le pido a la unidad que está a cargo de Laura Camus que tome contacto con las personas y averiguar por qué están haciendo ese bingo y esa rifa para tratar de apoyarlo. Pero bueno, pero es una situación compleja. Con respecto a lo que me mencionaba el diputado Lagomarsino, bueno, como yo dije antes que llegara la directora, así que aprovecho de repasar lo que mencioné. La Ricardo Soto tiene varios beneficios, como el hecho de que tiene una priorización más transparente, que participan las comunidades, que es universal, que no tiene copago, pero también tiene limitaciones, que es un fondo, y el fondo, una vez que se colmata, digamos, ya no hay posibilidades de financiar nuevas enfermedades, que son elementos que tenemos que estudiar con la directora. Nosotros nos comprometimos en el protocolo de la ley de presupuesto de presentar un proyecto de ley que trate de subsanar las limitaciones que tiene. Una de ellas es el tema del fondo. Otra limitación que nosotros vemos es el hecho que es muy difícil traspasar enfermedades, hacer un uso más eficiente del fondo, traspasando enfermedades al GES, porque el GES tiene menos beneficios que Ricardo Soto y significaría una desprotección. Entonces, tampoco podemos pasar una enfermedad que está con copago cero a que tenga un copago de 100.000 pesos, 50.000 pesos. Entonces, y además que está la gente de Fuerzas Armadas que no tendría beneficios, que habría que hacer algo especial para que tuvieran beneficios, que eso es uno de los problemas que tenemos, y la evaluación de los medicamentos de muy alto costo. Entonces, el futuro para nosotros es justamente el tratar de solventar con un proyecto de ley las limitaciones que hemos encontrado en la aplicación de la Ricarte, reconociendo lo que ha significado para los pacientes que han sido beneficiados por la ley Ricarte Soto. Creo que contesté todo, ¿no? Y el decreto, nosotros hicimos un decreto efectivamente dentro de los marcos presupuestarios que ahora tenemos. Nosotros también este año, hay que recordar que nosotros este año incorporamos este anticuerpo monoclonal para el virus sincicial, que está en la Ricarte Soto, pero que es un medicamento de alto costo, que es el palivizumab, y nosotros incorporamos el nirsevimab, que es de menor costo, ni siquiera es de alto costo, a pesar de que es caro igual, y lo adquirimos en forma universal para todos los niños, incluyendo los de Ricardo Soto. Eso deja una cierta holgura presupuestaria, pero que no hemos podido ocupar mientras no tengamos claridad y regularización con la Dirección de Presupuesto de la continuidad de la disponibilidad de nirsevimab dentro del presupuesto anual del ministerio. Entonces ahí también va a haber un espacio presupuestario siempre dentro de los límites en los cuales estamos ahora. Nosotros preparamos con todo una propuesta de decreto que está evaluando en este momento la Dirección de Presupuesto. Eso.
Gracias, ministra. Bueno, le pedimos, ministra, que no se vaya todavía para continuar con la directora de presupuesto, que nos acompañe, la cual le damos la bienvenida. Gracias por estar acá y, por supuesto, tiene la palabra para poder escucharla. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias, presidentes, y a los demás diputados y diputadas presentes. Yo traje una presentación. Igual quizás hay eh, varios antecedentes que pueden ser redundantes, pero bueno, ahí me puedo apurar en esos antecedentes. Expláyese, directora. Sí. Bueno, en Se todo supone que estoy caso, compartiendo, ¿o no? tenemos citado hasta las 9:50. Entonces, voy a pedir para no interrumpir a la directora de presupuesto, voy a pedir la prórroga desde ya para poder terminar de escucharla. ¿Hay Pero acuerdo? no puede ser después de las 10. Hasta, Después de un minuto a las 10 porque tienen sala. Ah, No, no claro, puede. pero por 10 minutos. Por eso por eso, no debiera, pero sí, ya. ya. Pero no ¿Hay, puede ser después de las 10. hay acuerdo? Perfecto, perfecto. Ahí está. No estoy con tantas cosas, pero primero tengo dos que ahora voy a compartir dos crónicas. Esa. Ya. Aquí yo me hago con eso. Ahí está. Pero quise que me quede del resfrío de la semana. Yo estaba más de un metro, así que es lo mismo. ¿Se imaginan los compañeros? Bueno, esta presentación tiene primero una descripción del funcionamiento de la ley, luego la cronología de implementación y el estudio de sustentabilidad del año 2021, que fue el último. Nosotros vamos monitoreando el fondo, pero un estudio propiamente tal es del año 2021. Entonces, esta fue una ley publicada en junio del 2015, donde se creó un sistema de protección financiera para diagnóstico y tratamiento de alto costo, y en particular se creó este fondo de diagnóstico y tratamientos de alto costo que se encuentra en la ley de presupuesto de cada año. En esta, y con el fin de tener un adecuado financiamiento de las prestaciones de salud y la sustentabilidad del fondo, la ley también establece una regla de sustentabilidad financiera, la que indica que el conjunto de tratamientos de alto costo que cubrirá el sistema de protección financiera debe tener un costo anual esperado igual o inferior al 80% de los recursos anuales del fondo. Los diagnósticos y los tratamientos de alto costo se determinan mediante un decreto supremo del Ministerio de Salud suscrito por el ministro de Hacienda, que es justamente lo que estábamos conversando recientemente. Para la selección de diagnóstico y tratamiento de alto costo, también creo que ustedes lo conocen bien, existen o se deben cumplir 4 criterios. El primero, que el costo anual de los diagnósticos sea igual o superior al umbral nacional del costo anual, que hoy día corresponde a esos 3.000 millones de pesos, vigente hasta el año 2025. El segundo criterio es que los diagnósticos y los tratamientos hayan sido objeto de una favorable evaluación científica de la evidencia. El criterio 3 es que los diagnósticos y tratamientos hayan sido recomendados por la Comisión de Recomendación Priorizada. Y el criterio 4, que se asegure la sustentabilidad financiera del fondo con los diagnósticos y tratamientos establecidos. O sea, porque también tal como al Ministerio de Salud le llegan, me imagino, múltiples peticiones, también al Ministerio de Hacienda, no necesariamente a la Dirección de Presupuesto, pero a la IPRES, al Ministerio de Hacienda también muchas veces llegan casos, y también ahí no, la ley cubre harto las posibles discrecionalidades que puedan ocurrir, y en realidad tiene como criterios bien específicos presupuestarios y sanitarios para ir evaluando la incorporación de nuevos diagnósticos y tratamientos. Em, un recordatorio de la implementación de la ley hasta la fecha. Una vez ya publicada el año 2015, en diciembre del 2015 se elabora el primer decreto supremo. Em, Luego, en diciembre del 2016 se elabora un segundo decreto supremo, y el 2018 uno nuevo. Em, Desde el año 2019 los decretos pasan a tener una vigencia de 3 años, que este fue el cuarto decreto supremo. Y em, en marzo del 2021 también
hubo un oficio, esto fue, bueno, de las administraciones anteriores con respecto a eh, emitir la certificación de la disponibilidad de recursos. Y ahí es cuando se hace este último como informe propiamente tal de sustentabilidad financiera. Em, y luego, el año 2022 se publica el último decreto que fija el umbral nacional de costo anual y este está vigente por 3 años. Las fuentes de ingreso que tiene el fondo, según la ley, primero son los aportes fiscales anuales, que desde el año 2017 en adelante son igual a 100.000 millones de pesos. Antes había tenido una gradualidad, pero ahora son 100.000 millones de pesos con el reajuste de IPC correspondiente a cada año. Además, las donaciones y aportes que pueda recibir de la cooperación internacional y también la rentabilidad que se genera en la inversión de los recursos del fondo. Em, las reglas de inversión que tiene el fondo son en general las normas que tiene todo fondo similar en la administración del Estado que tienen que ver con el artículo 12 de la Ley de Responsabilidad Fiscal. No hay mayor innovación en aquello. Acá, si uno compara con la estimación que uno hace de la sustentabilidad de otros fondos del Estado, este tiene una especial complejidad porque efectivamente el cálculo o la proyección de los potenciales beneficiarios es bastante más complejo que el cálculo y la proyección de otros beneficiarios que tenemos, por ejemplo, si uno piensa, no sé, en las pensiones, que efectivamente existe un modelo que se va trabajando año a año, pero son modelos que es relativamente más fácil determinar cuánta gente de tanta edad va a existir a tal edad. Esto tiene una complejidad mayor al calcular los potenciales beneficiarios, pero además también para cada patología también se tiene en consideración la administración del tratamiento de acuerdo a los protocolos clínicos publicados por el Ministerio de Salud y se corrige la permanencia en el tiempo de los beneficiarios actuales y los proyectados en base a la construcción de una matriz de probabilidad condicionada. O sea, son estas tres cosas que uno va analizando en el costo del fondo y también cuando se hace un nuevo decreto las variables que finalmente tenemos que ir verificando como persona por persona al final para ir haciendo las proyecciones del fondo hacia los 10 años en adelante. Em, en algunos casos, cuando se cuenta con información histórica suficiente, las estimaciones son realizadas a nivel de persona y en los casos que no, se hacen estimaciones teóricas en base a la información entregada por el Ministerio de Salud y expertos y expertas clínicas. Acá tengo los ingresos y retiros efectivos del fondo. Para cada uno de los años, la barra más oscura son los ingresos y va en línea con lo que les comentaba de lo que al principio hay una gradualidad, pero ya desde el 2017 son 100.000 millones de pesos reajustados por IPC. Y luego están los retiros del fondo. En los retiros del fondo, ahí cabe decir que el año 2023 se encuentra a junio, pero si uno va a cuál fue el efectivo a diciembre, ahí podríamos mandar la misma presentación con ese dato actualizado, son 177.000 millones de pesos. O sea, vemos que hasta el 2019 los ingresos del fondo eran mayores a los retiros del fondo y eso permitió ir acumulando un saldo, pero ya luego, desde el 2020 en adelante, los retiros, bueno, salvo el 2021, que es casi igual, ha observado un aumento de los retiros y del año 2023 también hay una diferencia más o menos de 20.000 millones de pesos entre lo que ingresó y se retiró. Es decir, si bien había una acumulación inicial, a esa acumulación inicial hoy día se está gastando. Y esto era más o menos, o esto era la proyección que se hizo el año 2021 en el informe de sustentabilidad que yo les comentaba, que efectivamente habían unos ingresos totales y se veía que al año 2029 aproximadamente, em, o sea, en realidad el 2027 invertía
esa relación. Acá es importante que en este caso estamos viendo el flujo por año y acá estamos viendo los saldos iniciales y los retiros anuales del fondo. O sea, está acá el acumulado también. Esa es la diferencia. Entonces, hoy día efectivamente tenemos todavía recursos acumulados inicialmente que permiten cubrir las demandas del fondo, pero hasta ya en el horizonte del 2027-2028, en realidad del 2028 más bien, esto empieza a cambiar y por eso también tenemos el compromiso, si bien queda tiempo para que eso suceda, tenemos el compromiso de que esta administración se haga cargo de esa futura contingencia que va a tener el fondo con tiempo y ahí el compromiso de la ley de presupuesto es ingresar un nuevo proyecto de ley que no solamente vele por lo financiero, sino que también vele por los otros elementos más de política pública que ustedes han comentado durante esta presentación. Em, entonces, como quizás reflexiones finales, la ley establece claros y transparentes procedimientos y metodologías para la inclusión de diagnósticos y tratamientos al sistema de protección financiera. Esto no significa que no puedan ser mejorables, pero tenemos un sistema que evita la discrecionalidad y los conflictos de interés en las tomas de decisiones. De nuevo, según también la conversación que ustedes han tenido, hay espacio de mejora. Las estimaciones realizadas por DIPRES el año 2021 muestran que existe, que la regla de sustentabilidad definida en la ley ya se deja de cumplir en el año 2027. El aumento de costos también que se observa en el año 2019 y que de alguna manera viene a romper la trayectoria que lleva el fondo, se explica por aumentos de precios por sobre lo esperado debido a la pandemia, un flujo de ingreso anual de pacientes por sobre lo esperado y positivamente que se ha observado una efectividad mayor a lo esperada en algunos tratamientos. Em, aun cuando los informes de sustentabilidad se elaboran y publican únicamente cuando existe la publicación de un nuevo decreto, por eso se explica que no exista un informe de sustentabilidad nuevo. Nosotros de la Dirección de Presupuesto vamos evaluando esto, el flujo financiero lo vamos evaluando semanalmente, básicamente. Claro, y lo presentamos trimestralmente. Nosotros internamente hacemos un seguimiento semanal, pero se publica trimestralmente. Y estamos también, y vamos a dar curso al compromiso de la ley de presupuesto de la tramitación del año pasado con respecto a este tema. También quería sobre, efectivamente, la sentencia una pregunta que salió ahora recién que se le hicieron a la ministra, cabe señalar que efectivamente hay una innovación en la ley de presupuesto donde se visibiliza la sentencia ejecutoriada, pero eso no significa que previamente no se estuvieran pagando esa sentencia ejecutoriada. Lo que pasaba es que el Ministerio de Salud empezaba el año sin esos recursos y tenía que pedirlos durante el año para que se reflejaran, pero desde el año 2023 se ponen esos recursos al inicio del año. Eso creo que la diputada Arce preguntó, porque sabían como desde esta administración están esos recursos, pero en realidad venían desde antes, ahora se visibilizan desde el principio de año, pero la ejecución venía ya desde antes. Eso, presidente. Tenemos 3 minutitos. ¿Alguna pregunta? Yo solamente una pregunta o dos preguntas. Primero que todo, entonces, para aumentar el presupuesto de la ley Ricardo Soto, ¿se tiene que presentar un proyecto de ley exclusivamente para esos fines? ¿O puede ser a través de la ley de presupuesto? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es con respecto a este decreto para incorporar tecnologías que no tienen impacto fiscal. ¿Qué falta, directora? Y con Sí, eso terminamos. ahí nosotros estamos revisando lo que envió el Ministerio de Salud. Dentro de los decretos y resoluciones que tenemos que revisar es uno, yo creo que de los más lentos porque efectivamente tenemos que rechequear que no tenga impacto fiscal. Es un cálculo que se hace desde cero
desde la dirección de presupuesto y se hace un análisis como detallado de persona a persona. Entonces, nosotros rechequeando y haciendo el rechequeo además jurídico, porque hacemos un rechequeo económico y jurídico, eso estaría listo y esperamos que ya para la primera semana de mayo esto ya esté en trámite fuera del Ministerio de Hacienda y con lo que viene a continuación, que me imagino que es la toma de razón de Contraloría, ¿no? Perfecto. Entonces podemos esperar la incorporación de esas tecnologías o la visación de la DIPRES para la primera semana de mayo. Sí, así, presidente. ¿Mm? Bueno, con esta última intervención de la directora de presupuesto, damos por concluida la etapa de audiencias de esta comisión especial investigadora, que fue ardua y nos tocó con un receso legislativo entre medio y además con la ley corta de ISAPRE, así que fue bastante ardua. Evidentemente agradecemos a todos los que nos acompañaron en sus distintos roles, a las agrupaciones de pacientes, a las autoridades de gobierno, de Senabas, los subsecretarios, hoy día la ministra, la directora de presupuestos, también a la sociedad civil, académico, entre otros. Obviamente es un tema arduo y que procederemos a la elaboración de las conclusiones y recomendaciones a partir de la próxima sesión. Así que muchas gracias nuevamente, ministra, a la doctora Guerrero que nos acompañó en todas las sesiones también agradecerle y a usted, directora eh, Martínez, que va por estar presente el día de hoy. Estaremos atentos a que salga la primera semana de mayo la avisación por haberse concluido el objeto de esta sesión. Esta se levanta.